Sean bienvenidos a Macro Película, un canal dedicado a resumir películas. Hoy resumiré la película La vida de Adele, una película que gira en torno a Adele, una adolescente francesa que descubre el deseo y la libertad cuando conoce a una aspirante a pintora de pelo azul. La película muestra su relación entre los años de secundaria de Adele y su vida adulta temprana como maestra de escuela. La película comienza cuando Adele, una chica de 15 años, sale de casa para ir al colegio. Sin embargo, no llega el autobús a tiempo, por lo que tiene que tomar el metro para llegar a tiempo. Una vez en clase, leen con el profesor algunos pasajes de La vida de Marianne de Marivaux, de los encuentros fortuitos, del amor a primera vista y de la predestinación. Posteriormente, durante el almuerzo, escucha a sus amigas hablando sobre sexo, mientras ella parece escuchar sin prestar demasiada atención, hasta que sus amigas se fijan en un chico de otra clase, Thomas, que mira mucho a Adele, aunque trata de disimular. Una de sus compañeras dice que tendría sexo con él, incluso Adele tiene que admitir que está guapo. Posteriormente, solo vemos que cena con sus padres, mientras ven televisión. Por la noche parece que escribe algo, hasta quedarse dormida boca abajo. Al día siguiente, Adele toma el autobús, pero en el preciso momento que el bus cerraba la puerta, un joven que llega tarde, que es Thomas, se sienta al lado de Adele, con la que comienza a hablar. Primero de los estudios, diciéndole que a él le gusta mucho la música y que toca en un grupo. Adele le pregunta sobre su futuro, lo que piensa hacer con su vida. Posteriormente dice que le gusta toda clase de música, excepto el rock duro. Sin embargo, Thomas dice que a él le encanta y que toca rock duro. A ella le parece incomodar, aunque él dice que es broma. Un día cualquiera, y mientras cruzan la calle, Adele se fija en una pareja de chicas que van abrazadas. Una de ellas lleva el pelo azul, que llama su atención. Por un momento cruzan miradas. Luego se encuentra con Thomas, van a comer y charlan. Él dice que comenzó a leer el libro de Marivaux, pese a que nunca habría leído un libro entero, mientras que ella dice que le fascinan los libros. Posteriormente, vemos que ven una película en el cine. En eso, Thomas lo besa. Por la noche, en la cama, Adele comienza a soñar con la chica de pelo azul con la que se cruzó. Sin embargo, despierta intempestivamente y confusa. Al día siguiente, sus amigas la abordan, preguntándole los detalles de la tarde anterior. Incluso pregunta si tuvieron sexo. Ella responde que no, aunque sus compañeras sospechan que no está diciendo la verdad. Tomás, que vio que Adele no le hacía caso, va tras ella preguntándole si ha hecho algo que le molestara o si está yendo demasiado rápido, ante lo que ella le da un beso. Al día siguiente, le cuenta a Valentín, su amigo gay, que siente que está fingiendo y que cree que está enferma. Posteriormente habla con Thomas, para decirle que siente que la relación no funciona. Thomas deja salir unas lágrimas y se marcha. Por la noche, ella también llora en su cama. Luego vemos que Adele participa en una manifestación, con consignas contra la privatización de la educación. Ella parece disfrutarlo mientras marchan al ritmo de la música. Luego solo vemos que ella fuma con su amiga. En eso, una compañera pasa, comentan que tienen un bonito culo. Entre unas palabras más, unas palabras menos, su compañera la besa, entonces solo se despiden. Al día siguiente, y al ver que su compañera entra en el baño, la sigue y la besa, aunque su compañera dice que fue un impulso de lo del día anterior, por lo que no es correspondida, aunque asegura que no se lo contará a nadie, por lo que vemos que sale del colegio a toda prisa. Por la tarde, Adele va con Valentín a una discoteca gay. Ella está algo sorprendida, aunque después de un rato se fija en una chica que se parece a la chica del pelo azul. La sigue hasta entrar en un bar de lesbianas, observando cómo se besan repentinamente. Entre el azar del destino, ve a la chica del pelo azul. Ella dice que es raro ver allí chicas de su estilo. Una chica trata de conquistarla, aunque esa chica aparece para rescatarla, ya que dice que es su prima. Ella dice que es raro ver allí chicas de su estilo, es decir, menores que van a bares por la noche. Adele insiste que entró allí por casualidad. La chica de pelo azul le dice que se llama Emma y que es estudiante de Bellas Artes. Adele le cuenta que estudia la rama de literatura en el bachillerato. En eso, son interrumpidas por las amigas de Emma y llama para decirle que se van a otro club, ante lo que Emma se despide, aunque después le pregunta a Adele por su instituto. Y al día siguiente, al salir de clases, observa que Emma está allí y se dirige a ella sin hacer caso a sus amigas que la llaman. Van juntas hasta un parque en donde Emma la dibuja mientras hablan sobre el arte, filosofía y la vida. Finalmente, Emma le enseña un dibujo. Se despiden porque su novia Sabine le espera, aunque si no han antes perderse en un suspenso entre miradas. Cuando llega a su casa, su madre le dice que le está llamando a su amiga Emma. Ella dice que solo quería comprobar el número de teléfono que le había dado. Al día siguiente, sus amigas le interrogan sobre su actitud del día anterior, cuando no les hizo caso, y le preguntan por Emma. Ella dice que solo es una amiga.
Sus amigas vuelven a preguntarle si es cierto que fue con Valentín a un bar gay, lo que ella niega, que por el contrario fue una cafetería. Entonces le pregunta a Valentín, que estaba a unos pasos de ellas, si es verdad que fueron a un bar gay, y le responde que sí. Tras ello, le preguntan de forma agresiva por su sexualidad, pidiéndole que les cuente si es lesbiana, mostrándose indignada una de sus amigas, pues ha dormido con ella desnuda en algunas ocasiones. Incluso dice que es su problema que sea lesbiana, pero que jamás permitirá que la vea con otros ojos. Entonces comienzan a discutir, negando claramente que no es lesbiana. Entonces, esa compañera, que le molesta desde un principio, dice que le miraba el culo. Adele, indignada, se lanza contra ella, por lo que tienen que ser separadas por sus demás compañeras. Posteriormente, solo vemos que están en clases. Al ser preguntado sobre el tema de clase, no sabe nada. Al ser pedido que lea, tampoco sabe qué página. Algún tiempo después, Emma y Adele vuelven a salir, acudiendo a una galería de arte, tras lo cual hablan y meriendan sobre el césped donde hablan de arte. Entonces Adele pregunta a qué edad tuvo su primer beso lésbico. Emma le responde que a los 14 años, incluso dice que ha estado con hombres y mujeres. Mientras fuman, solo se miran, dejando pasar un pequeño suspenso. Adele se recuesta sobre el césped, se miran fijamente mientras se sonríen. Adele besa a Emma para después mirarse entre sonrisas. Posteriormente, acuden a la celebración del Día del Orgullo Gay, donde disfrutan felices y se besan. Luego vemos que están en el parque donde la dibujó, se besan y pasan la tarde besándose. Emma invita a cenar a Adele a su casa, donde le presenta a su madre y a su padrastro, que le preguntan durante la cena por sus planes, explicándole que ella desea dedicarse a la enseñanza infantil. De vuelta a casa, observa que no están sus padres, por lo que sale al jardín, donde observa que estos le han preparado una fiesta sorpresa para celebrar sus 18 años, en la que están sus amigos comiendo y bailando junto a ellos. Tras esto, vemos que Adele invitó a Emma a comer con sus padres, que le dan las gracias por haber ayudado a su hija con la filosofía, tras lo que la interrogan sobre lo que hace. Emma dice que se dedica al mundo del arte. El padre pregunta sobre su novio, ante lo que Emma miente, inventándose que trabaja en bolsa. En otra escena, Adele posará desnuda para Emma, que la utiliza como musa. Poco después, Adele comienza a trabajar como deseaba, como profesora de preescolar, un trabajo que le gusta y donde se siente muy querida por los niños. Emma invita a todos sus amigos a su casa para mostrarles su obra. Adele prepara la comida para todos, muchos de ellos entendidos en arte, por lo que se siente extraña en ese grupo. Entre tanta conversación, alguien comenta que el orgasmo del hombre no es el mismo que el de la mujer, incluso dice que es limitado, que por el contrario, el de la mujer es místico. Después de recoger y limpiarlo todo, va a la cama donde está Emma, que la anima a que, ya que se lea tan bien escribir, que se dedique a ello, aunque Adele le dice que no se siente tan buena escritora para escribir algo que no sea su diario. Pero a Emma le gustaría verla más realizada, más feliz. Adele dice que ya es feliz con ella, porque Emma parece algo decepcionada. Al día siguiente trabaja con los niños. Posteriormente vemos que llega a casa, entonces recibe un buzón de voz en el que Emma le avisa que está con su amiga. Adele nota que su relación va enfriándose, por lo que decide salir con sus compañeros del colegio, a los que siempre daba largas cada vez que les invitaban, bailando con su compañero Anthony, con el que acaba besándose. Posteriormente, Emma estaba discutiendo por el teléfono por su trabajo. Al terminar dice que la gente solo piensa en el negocio, por lo que dejaron de tener gusto en el arte. Un día, Anthony la lleva hasta su casa y le dan un beso al despedirse. Y al entrar a su casa, Emma le pregunta por la persona que lo ha llevado a casa, contándole que es un compañero de trabajo. Emma le dice que los ha visto besarse y le pregunta desde cuándo le engaña. Aunque ella lo niega en un principio, ante el acoso de Emma, acaba reconociendo que se acostó varias veces con él porque se sentía muy sola. Emma dice que es una zorra y pide que se marche, pues no quiere vivir con una mentirosa. Adele le ruega que le perdone, pero Emma insiste en que no quiere verla más y que la quiere fuera de su vida. Totalmente destrozada, termina echándola. Luego vemos que camina por la calle sola mientras llora. Al día siguiente, Adele participa con los niños en la fiesta de fin de curso, bailando con ellos y abrazándolos al final como despedida. Cuando se queda sola, llora desconsolada. Durante el verano, Adele continúa cuidando a algunos niños en la playa, aunque no se siente feliz, echando de menos a Emma. Tras el verano, Adele regresa a clase y a la rutina escolar, aunque a veces llora echando de menos a Emma, a la que recuerda en el banco del parque, donde estuvieron juntas la primera vez que quedaron. Pasado un tiempo, Adele se reúne con Emma en una cafetería para ponerse al día sobre su trabajo. Adele asegura que desea comprarle una de sus pinturas, aunque Emma dice que le regalará uno. Posteriormente, Adele dice que sigue sola y que no consigue comprometerse. Emma explica que ella sigue con Liz y que la hija de esta le hace muy feliz, aunque debe reconocer que en la cama no es tan buena como ella. Adele le dice que le extraña mucho y la echa de menos, tras lo que comienza a besarla y a tocarla, esperando conquistarla sexualmente, aunque Emma, que también la besó, le pone freno y también le dice que no puede hacerlo. Le dice que ya la ha perdonado y que siente una gran ternura por ella, pero que no la quiere y no desea poner en peligro su nueva familia.
Algún tiempo después, recibe una invitación para acudir a una exposición de Emma en una galería de arte. Al entrar, observa que entre sus obras está el cuadro de ella desnuda. Tras saludar a Emma y ver sus cuadros, observa que entre los invitados figuran los amigos que cenaron en la casa de Emma el día de la fiesta, algunos de los cuales le saludan efusivamente al acordarse de ella, aunque solo Samir entablaba conversación con ella, contándole que ya no actúa y que trabaja en una inmobiliaria, pero Samir es reclamado por otra persona. Entonces, Adele, que no se siente integrada entre los amigos de Emma, decide marcharse. Samir sale tras ella tratando de encontrarla, aunque ella se ha marchado en dirección contraria.